Martes 23 de febrero de 2016, ¿cómo están? Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Es un placer enorme estar con ustedes, gracias por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a quienes nos están viendo en el extranjero a través de Centroamérica TV, especialmente en los Estados Unidos, también en otros lugares. Gracias por sintonizarnos a través del www.megavision.com.sb. Esta mañana en el estudio me acompaña el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, para hablar sobre aspectos que tienen que ver con su rol público y otros temas importantes del país. Vicepresidente, ¿cómo está? Qué gusto, buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, Ernesto, un saludo a ti, a todo el equipo de Megavisión y sobre todo un fuerte abrazo a la familia salvadoreña, de una vez disculpándome porque en la ocasión anterior no te pude acompañar a esta importante entrevista, pero como te había dicho, estaba con un fuerte resfriado y era un poco complicado, pero bueno, aquí estamos cumpliendo a la invitación que me habías hecho. Y de eso se trata, cuidarse muchísimo. Este servidor igual, las disculpas del caso porque voy a tener que estar en algún momento viéndome afectado precisamente por este mal que nos anda quejando hoy en día. Esta mañana aprovecharemos la presencia de nuestro invitado para hablar sobre el impacto que tienen algunas investigaciones de probidad sobre funcionarios públicos, incluyendo a su persona, según se ha conocido en algunos medios de comunicación. Sumado a esto y desde su perspectiva hablaremos sobre el polémico tema de las pensiones y cómo lograr un consenso que evite mayor confrontación por los ajustes que están por venir. Obviamente la presencia como comisionado presidencial para la inversión nos lleva también a aprovechar el tiempo y hablar sobre la ejecución de nuevos proyectos para beneficio de la población. Así es que será importante la temática que vamos a sostener, muy variada, con el vicepresidente de la República, Lorena. Buenos días, qué gusto saludarte como siempre. Gracias por darnos importante información para el desarrollo de este tema. Adelante. Gracias, Ernesto, un saludo para ti y para el vicepresidente de la República. En el caso de probidad te puedo mencionar que la investigación inició sobre el expresidente Mauricio Funes y se ha extendido hasta el periodo de Alfredo Cristiani. Inmediatamente vinieron los cuestionamientos, puede encontrarse anomalías en los gobiernos más antiguos, el delito ya habría prescrito. Veamos. Después de 10 años, el enriquecimiento ilícito no contempla acción penal. Básicamente es aplicable al último mandato de Arena y el primero del FMLN. Las opiniones son diversas. El presidente de la República es como el papá de una familia grande, no sabes lo que andan haciendo los hijos afuera, y entonces uno tiene que decirle a los funcionarios, cada quien va a responder de sus propios actos. Y si hay un funcionario, y en este caso un funcionario presidente, que cambia su estilo de vida drásticamente de como era antes de ser presidente a después de ser presidente, pues entonces que los investiguen. Y si hay culpables, que les caiga todo el peso de la ley. En contraste al enriquecimiento ilícito están las deudas del Estado y más al fondo la falta de liquidez para el pago de pensiones, de la mano con una reforma al sistema. A las AFP, que no se preocupen, ellas van a seguir administrando el sistema mixto. Nosotros venimos sosteniendo de que el gobierno no puede seguirle metiendo mano a los ahorros de nuestros trabajadores. Esos ahorros no son de las AFPs, no son del gobierno y mucho menos son nuestros. Esos son ahorros de nuestros trabajadores. Distintos sectores demandan evaluar bien los costos y sostenibilidad de un cambio de ahorros. Ernesto, de acuerdo con la empresa privada de adaptarse a un sistema mixto, la actual deuda de las pensiones, que ronda los 26 millones de dólares, se estaría duplicando. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, muchas gracias, Lorena. En efecto, serán temas que vamos a agregar a nuestra conversación esta mañana con el vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la promoción y desarrollo de la inversión pública y privada. A propósito, quiero invitarlos a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que tenemos para que usted participe y pueda formular sus comentarios y preguntas a nuestro invitado. Hablando, vicepresidente, de dinamizar la economía, las
semana pasada dijo usted a un rotativo que este año 2016 será el año de las grandes inversiones. ¿De qué se trata? Efectivamente, Ernesto, es importante decir que en la parte de economía, en la parte de inversión pública, en la parte de inversión privada, terminamos un año muy satisfactorio. El año 2015, tal como lo habíamos previsto, fue un crecimiento un poquito arriba del 2.5%, que es el más importante de manera sólida en los últimos 10 años promedio, que fue de 1.9%, y si tomamos en cuenta que estamos en una economía dolarizada, empezamos a generar las condiciones sólidas para un crecimiento en el marco de una transformación productiva, donde estamos estimulando la micro, pequeña y mediana empresa y sobre todo también estimulando a sectores productivos. Ese crecimiento del año 2015 tuvo que ver con una inversión de 713 millones de dólares en inversión pública, que por mandato del presidente este servidor ha contribuido a dinamizar con el equipo de gobierno y sobre todo también a conectar la inversión pública para crear un mejor entorno de decisiones para las inversiones privadas y la inversión extranjera. Todos los indicadores, incluso la construcción, que venía de un decaimiento de menos 12% en los últimos años, cambió a una línea positiva de 0.6 de crecimiento. Fuimos de los países con menos dificultades en cerrar con exportaciones importantes. En América Latina, sobre todo por las condiciones externas, hubo una caída drástica en materia de exportaciones. Nosotros nos mantuvimos por encima, por primera vez en varios años, estoy hablando en términos de porcentaje de Honduras y Guatemala, pero lo importante es que además creció la inversión extranjera directa, bruta, en términos más de 800 millones de dólares, que es bueno a pesar de todo el tema de enfrentamiento directo que tenemos contra el crimen y la extorsión, y que estamos pasando por una situación de dificultades en ese sentido. Entonces, el año 2015, además, se agregaron nuevos empleos, más de 10.000 empleos nuevos en términos formales, que es importante, y creció el empleo en materia, como le dice, el empleo que es por temporada, por ejemplo, por la corta de café, por la caña de azúcar, o en este caso también por emprendimientos. Yo creo que es clave que partamos de ese nivel de crecimiento del año 2015, sobre todo también por el buen desempeño que tuvieron sectores como el textil, sectores como el calzado, la industria aeronáutica, por ejemplo, los servicios de comunicación a distancia conocidos como call center, que es importante. El turismo también creció un poco. Ahora me decían, bueno, realmente los números en el 2015 fueron buenos, pero vicepresidente, comisionados, ¿serán suficientes? Yo le digo, no. Nosotros, para salir poco a poco de los problemas acumulados que tenemos en materia de mayor inversión en educación, en salud, o por ejemplo en seguridad, que es nuestra mayor apuesta en este quinquenio junto con educación, necesitamos crecer igual o más allá del 3%. Yo diría que necesitamos crecer más allá del 3%. Y en ese sentido, este año, todas las proyecciones que tenemos es que vamos a tener un mejor desempeño si no sucede nada extraordinario. ¿Y por qué digo esto, Ernesto? Porque la proyección de crecimiento que tenemos es superior al año 2015. La proyección es crecer mucho más en empleos. La proyección es que son las grandes inversiones que dejamos preparadas para en el año 2015, que no pudieron entrar ya a funcionar en el año 2016. Te pongo 3 ejemplos. En el campo energético, solo en el campo energético, con la última licitación que está saliendo de 150 megas, 100 de energía solar y 50 de energía eólica, aunque lo eólico está planteado subirlo un poco más a 70 megas, se va a sumar a 100 megas más que ya estaban licitados. Solo ahí son 250 megas de energía de renovables que van a entrar en marcha junto con lo EDP, Energías del Pacífico, además de los proyectos que tenemos en marcha ya en el Chaparral, en la 5 de noviembre, y el parque eólico que va a iniciar en el transcurso del final del año en Metapán, que es una inversión que está planteada de manera importante. Solo en los proyectos de energía renovable y en los proyectos hidroeléctricos, más en los proyectos del sector privado,
a base de gas natural, que va a ser en Acajutla, tenemos más de 2.000 millones de dólares en inversión en el campo energético en los próximos 2 años para cerrarlo en los próximos 4 años. Solo hasta ahora. Más de 2.000, es histórico, ¿no? Eso no había pasado, porque esto nos va a dar la capacidad de llegar a una capacidad instalada de más de 2.500 megas de energía, lo cual va a implicar una respuesta importante, no solo para llevar energía hasta el último rincón del país, sino también para cumplir la demanda de la industria. Y el otro tema es la construcción. Hemos dicho, hoy voy a un proyecto de desarrollo urbanístico. Hace pocas semanas estuve con los desarrolladores de la zona por la zona de las Naciones Unidas, o sea, o la Gran Vía, conocida como la Gran Vía. Sí. Ahí está la construcción de un hotel Fairfield, que es más de 15 millones, que es una importante inversión del Grupo Dueñas, y que básicamente están haciendo unas grandes inversiones. Ahí firmamos un convenio, y básicamente en el sector construcción vamos a tener en los próximos 2 años inversiones arriba de los 1.000 millones de dólares. Hablando de... Entonces, el sector construcción viene de una situación negativa, le hemos pasado a una situación positiva, y hemos dicho que en este quinquenio vamos a convertir al sector construcción en uno de los más fuertes, de los más dinámicos, porque además son los que más empleo generan en el corto plazo, generan un efecto cascada, no solo cuando se empieza a desarrollar el proyecto, sino que también esto genera otro tipo de demandas. Y también vamos a hacer una gran apuesta este año en toda la plataforma logística, incluyendo las inversiones de ampliación del aeropuerto que comienzan en este semestre, que van a ser importantes, sobre todo por lo que representa el aeropuerto, no solo el Monseñor Romero, sino también el aeropuerto de Ilopango, que lo estamos convirtiendo en un aeropuerto complementario de toda la plataforma. Las grandes inversiones que vamos a hacer en la conectividad que ya están en marcha, como por ejemplo el Redondel Naciones Unidas, Redondel Maferrer. Próximamente comienza una gran obra relacionada a lo que se conoce como el Ranchón Navarra, que va a ser un derivador importantísimo, sobre todo por la enorme cantidad de vehículos. Hay que decir que el país, al igual que los teléfonos celulares, yo siempre he dicho, y no estoy diciendo que esto es malo, solo digo que tenemos que regularlo bien. Estamos hablando de más de 9.5 millones de teléfonos celulares, con un promedio de 6 millones de habitantes, y ahora tenemos casi 1 millón de plantas vehiculares en el país, casi 1 millón de vehículos circulando por nuestras carreteras con un promedio de 6.5 millones de habitantes. Entonces, necesitamos invertir, y por eso lo importante del transporte público, que en este año vamos a cerrar completamente la primera fase del Citran. Y como hace pocos días estuvimos en casi ya la apertura, que estaba en el 99% de avance, de la terminal de integración de Soyapango, que es una de las infraestructuras complementarias que teníamos previsto abrir en este primer trimestre. Próximamente vamos a empezar los trabajos de una terminal de integración en Salvador del Mundo. El Citran ha demostrado ser un éxito, tal como lo habíamos previsto, y va a ser una inversión fuerte con la que vamos a cerrar en estos primeros 6 meses del año. O, por ejemplo, las grandes inversiones que tenemos planteadas en la supercarretera que va de Sonsonate a Cajutla, que es una de las carreteras de mejor nivel, y al terminar el año vamos a estar listos para comenzar la gran obra del derivador o el paso a desnivel conocido en San Miguel, que va a ser una obra de más de 122 millones y que le va a cambiar el rostro a toda la ciudad de San Miguel. Próximamente, en las próximas semanas, estaremos ya poniendo la primera piedra de los inicios de los trabajos en el estadio Barraza, que es un compromiso que tenemos para este año con todos los migueleños y toda la zona oriental, y la idea de la apuesta a invertir más en la infraestructura deportiva. En síntesis, Ernesto, en este año el componente económico y de inversión se presenta con una tendencia de mejor desempeño, tanto por la inversión pública, que el compromiso que tenemos es que si cerramos con 713 millones el año 2015, pues el año 2016 el mínimo que tenemos previsto ejecutar es 750 millones de inversión pública, que incluyen hospitales,
por ejemplo, el comienzo del trabajo de la construcción del gran hospital de especialidades del Seguro Social en San Miguel, que va a costar un poco más de 70 millones de dólares, el hospital de especialidades del Seguro Social especializado en atender niños, que este año se va a poner en marcha en San Salvador y que va a ser un servicio muy importante desde el Seguro Social, o por ejemplo, el Hospital de la Unión, que vamos a inaugurar en los próximos meses, que es un hospital de verdad moderno, que va a ser accesible para todas las familias del Departamento de la Unión, que es importantísimo, y todas esas obras que tenemos en marcha van a representar una inversión pública solo este año de más de 750 millones de dólares agregados a las grandes inversiones que tenemos previstas en el sector construcción, a las grandes inversiones que tenemos previstas en el campo de energía y sobre todo las grandes inversiones que tenemos previstas en el campo de la plataforma logística. A ver, me gustaría que desarrolláramos un poco más toda esa gama de proyectos que usted nos ha descrito esta mañana, vicepresidente, para poder de alguna manera traducirlo en la práctica a ese beneficio, obviamente, que se necesita tener como país para poder de alguna manera verlo aplicado a los salvadoreños. Por ejemplo, usted habla de, si hacemos un comparativo entre el tema de inversión pública y el tema de inversión privada, hay una gran distancia entre ambos. El sector privado dice, bueno, las expectativas de inversión que tiene el gobierno, solo para citar un ejemplo, y algunos sectores toman como punto de referencia algunos datos que muestra el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, de 1.027 millones de dólares que fueron proyectados el año pasado, es decir, 2015, de estos solo 378.1 millones de dólares es lo que realmente se pudo lograr invertir, es decir, se presentó un déficit de 63%. Ahora, en cuanto a inversión privada, otros dicen, bueno, en el país no hay inversiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo de alguna manera esto se traduce en un punto positivo que los salvadoreños podamos creer, bueno, realmente en el país estamos teniendo por un lado avance, o es que hay dos discursos en este caso? Yo no voy a hablar por otros, porque mi responsabilidad es darte los datos desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de mi calidad de comisionado, pero también darte los datos sólidos. Los datos no es especulación, no es que yo creo, no es que yo siento, son los datos. Por ejemplo, esta lámina que refleja el cierre de todos los sectores, cómo se comportaron en el año 2015. Mira cómo estaba el sector construcción en el año 2014. Y todos crecieron, unos menos que otros, pero todos. Sumado a eso, se puede hablar de que superar algunas metas. Segundo, la inversión pública. Mira, este es el comportamiento de la inversión pública desde el año 2009. Y si yo te dijera, desde el año 2004, básicamente hoy tuvimos un comportamiento de 713 millones de dólares de inversión pública. De hecho, en el 2014 tuvimos 626 millones. Y el total del programa de inversión pública anual para este año 2015 fue de 1.058, con todas las inversiones que se agregaron. Y el nivel de porcentaje de ejecución fue del 67.4%. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en los programas de inversión anual hay una especie de porcentaje de ejecución. ¿Por qué? Porque tú tienes a veces muchos recursos que préstamo, muchos recursos que tienen que ver con factores externos. Por ejemplo, ahí está el Banco Mundial, está el BID, está el Banco Central de Integración Económica conocido como BCE. Entonces, hay una serie de procedimientos, hay una serie de mecanismos que suelen siempre tener un nivel de burocracia excesiva para ejecutar estos fondos. Pero en general, el nivel de ejecución no solo ha crecido en cantidad, sino en porcentaje este año. Y es tal la relación que te estoy planteando, es que la inversión pública ha contribuido
a que se mejore el clima de desempeño económico. Si todos los valores económicos, por ejemplo, inversión extranjera, inversión nacional, exportaciones, crecimiento económico, el tema de, por ejemplo, el crecimiento de turismo, el crecimiento del sector textil, calzado, si todo eso estuviera en negativo, pues sería muy difícil que yo te dijera, mira, el desempeño de la inversión pública ha sido positivo. No es una obra, no es un rubro el que me va a determinar, es todo en su conjunto. Eso me quiero decir. La economía, le digo esto porque la economía no se mide por un rubro. O sea, la economía... Son varios indicadores. Bueno, el Banco Central tiene un conjunto de porque factores. en algún momento algunos críticos del gobierno sostienen que el país o el gobierno no ha sido capaz de echar a andar, por ejemplo, el puerto de la Unión Centroamericana. Bueno, pero es que ese niño nació, digamos, ese proyecto nació con un defecto inicial. O sea, ese no es un tema solo de este gobierno, hubo un problema. Estamos claros, pero hablo de echar a andarlo. No, pero es que en eso estamos. Lo que pasa alguien decía llorar sobre la leche derramada, no se puede. No, nadie está llorando sobre la leche derramada. Solo estoy diciendo que tú para poder integrar un proyecto como el que vamos a integrar y estamos integrando el Puerto de la Unión, tienes que movilizar otras inversiones complementarias que permitan darle valor agregado al puerto y competitividad al puerto. Por ejemplo, acabamos de inaugurar una inversión de 45 millones de Tropigas. Que es la planta de gas, ¿no? Sí. Con esa inversión que logramos atraer. Y en el ferry también, entiendo, sí, ¿no? Con esa inversión que logramos atraer al Puerto de la Unión, se convierte la planta de Tropigas en una de las dos más importantes de toda la región centroamericana, con 12 millones de galones de almacenaje. Imagínate, no solo va a distribuir eficientemente para todo el país, sino para el resto de la región centroamericana. Entonces ahí va a estar llegando un buque permanentemente allá. Por ejemplo, en las próximas semanas, en los próximos 2 meses máximo, se van a integrar 2 barcos más de Calvo con bandera salvadoreña, que van a estar, además de los que hay ya ahí, que van a estar permanentemente saliendo del puerto de la Unión y de Puerto Corsaín para todas sus operaciones pesqueras. Se está haciendo lo que se ha hecho, pero no lo que queremos que se haga. ¿sí? Bueno, es que no siempre lo que se quiere no es un tema de voluntarismo, porque tampoco podemos regalar el puerto de la Unión. O sea, el puerto hay que insertarlo de una manera muy ordenada, muy planificada, muy estructurada. Esperamos que ahora, con todos los factores de inversión que estamos planteando en el Puerto de la Unión, tanto de inversión propia como de inversión extranjera, lo de la Unión se pueda insertar en un solo proyecto junto, Puerto de la Unión, Puerto Corsaín, toda la plataforma logística que queremos hacer de movimiento de mercaderías desde el Puerto de la Unión como un ancla de actividad económica de toda la zona oriental. Vamos a seguir haciendo una inversión importante. El dragado está planteado para este año. El dragado va a ser clave porque también va a permitir que tengamos la posibilidad de accesar de manera más libre con naves de mayor calado, incluyendo el proyecto que está planteado en el corto plazo del ferry. Vicepresidente, estamos claros, no fue un problema o no es un problema del gobierno como tal. Esa parte viva y esa parte muerta de esta gran obra, de la cual tiene un costo, es un costo que obviamente los salvadoreños estamos pagando, y recalcando, ¿no? Sí. Que no es de su gobierno. ¿Será que la vamos a tener, vamos a poder tenerla viva muy pronto? No. Digo, mira, usted dice que no se puede regalar el puerto, estamos claros, porque es una inversión la obra tuvo un problema de origen. Se hizo la obra y no se tenía claro el contexto de inserción de esa obra. Y como no podemos estar, como tú dices, llorando como país por la leche derramada, entonces hoy toca insertar ese puerto en una dinámica de activación de la zona del puerto, que representa un activo importantísimo para el puerto, y en un par de años vamos a ver cómo la realidad va a cambiar, y ese activo importante va a pasar a ser clave para dinamizar todas las actividades económicas y comerciales en el Puerto de la Unión. Ya vamos a terminar el Hospital de la Unión, que está cerquita del puerto, está apenas a unos 4 kilómetros, 3 kilómetros. La idea es activar toda la zona, por ejemplo, Conchagua, La Unión, con un proyecto turístico que está planteado ahorita, en la zona del Tamarindo, en la zona de la Puntilla de ese... El Canal Seco, con Honduras, ¿cómo está esa...? Bueno, bien, estamos ahorita en el plan ya de reactivar el aeropuerto Hawái,
que es importante para que sea un aeropuerto de viajes al igual que Ilopango, de viajes cortos, de viajes de puentes, que nos permita conectar rápido a ejecutivos, a personas que vienen por un día, por 2 días, o que van a la zona oriental, para que la zona oriental también tenga una zona de aterrizaje y despegue. Y el canal seco, la calle, la inversión que tenemos planteada desde el puerto a conectarnos con Honduras. El ferry va a ser otro proyecto de gran impacto. O sea, cuando vayamos sumando, como lo estamos haciendo ahora, actividades que nunca se habían hecho. Este es como el renacimiento de la zona oriental y el renacimiento del puerto de la Unión. Nos va a tomar, y este servidor está yendo cada mes, cada vez que sea necesario. Porque al cierre de este quinquenio, el puerto de la Unión debe estar activado económicamente en muchas direcciones. A esa Esa es la apuesta que tenemos. Y a esa conclusión quería llegar, No, sobre sí, todo esa es la porque apuesta que tenemos. obviamente es una mega obra. Sí, no, bueno, no solo el puerto, ahí está Puerto Corsaín, ahí está la zona logística de Puerto Corsaín, ahí por ejemplo tenemos un muelle de pescadores precioso, ahí tenemos un lago hermoso para el tema turístico, ahí tenés unas playas impresionantes. Tiene el ferry, no sé si hablamos un poco del ferry también, Sí, porque entiendo que el ferry es una inversión española, ¿no? El ferry sí es una firma que está en Baja California, que manejan ferries en toda esa zona. Ellos son tremendamente experimentados, la firma Odiel, y ya hemos avanzado totalmente en la parte salvadoreña. Se está cerrando en la parte de Costa Rica, en Puerto Calderas, y ahí básicamente la idea es que comience una operación de comunicación marítima. Eso va a ser una opción clave para el transporte de carga en una primera fase, y luego como una ruta turística para conectar distintas demandas entre Costa Rica y El Salvador, y luego va a ser entre El Salvador y Nicaragua. Imagínate una carretera marítima todos los días cruzando nuestras fronteras. Eso va a ser importante y además va a ser un componente clave para el puerto de la Unión. Y sobre todo turístico como tal. A ver, decimos que el 2015 quedaron estos proyectos, hoy en 2016 robustecen todavía esa proyección de inversión que según entiendo andará en los 716, decía. No, 713 millones fue la inversión objetiva, clara, con que cerramos el año 2015. En el año 2016 tenemos como meta mínimo ejecutar 750 millones que ya están planteados en proyectos energéticos desde el gobierno, en proyectos de mejoramiento de la conectividad, teniendo como base grandes proyectos que están ya en marcha, como el Sonsonate, como el tema de que vamos a comenzar en lo que tenemos en Gran San Salvador, con los pasos a desnivel, o por ejemplo toda la infraestructura que estamos montando en la zona norte, especialmente Chalatenango, toda la parte que vamos a tener en materia de inversión en ampliación del aeropuerto internacional Monseñor Romero, los mejoramientos que vamos a tener en los proyectos de Ilopango. Por ejemplo, el día de mañana voy a inaugurar el nuevo radar, un modernísimo radar en el puerto, en el aeropuerto de Monseñor Romero. Ya inauguramos también hace poco un radar en Ilopango, que son los radares de última generación, y luego el radar que estaba en Ilopango lo vamos a pasar para el aeropuerto Hawái. Es decir, vamos a estar muy activos en inversión pública este año, y sobre todo inversión que vaya generando un marco de mayor accesibilidad y darle un entorno de mayor calidad de vida a la familia salvadoreña. A ver, ya para ir cerrando, el cierre de estas empresas, Jumex y otra que no recuerdo el nombre, de alguna manera también Jumex sigue funcionando. Sigue funcionando, nada más que solo se convierte ahora en un operador, no entiendo logístico. Es importante aclarar, porque este tipo de cosas no pueden quedar como que si hay una fuga de empresas, no. De hecho, El Salvador mantuvo un buen nivel de establecimiento de empresas. El problema fundamental con Jumex fue un tema de tipo de medidas de tipo comerciales, o sea, lo que se llama eso, deformación de los mercados por acuerdos comerciales. Por ejemplo, en México, siendo Jumex firma mexicana, estaba avanzando mucho en el mercado mexicano, entonces otras empresas vinieron y le pusieron dentro de México unas restricciones que de acuerdo a las reglas de la OMC no aplican. Incluso nosotros hicimos gestiones con la Embajada de México, mandamos una alegación del Ministerio de Economía, acompañamos a la empresa. O sea, no es un problema nuestro, es un problema interno de política comercial
de México. Y entonces ellos realmente, eso les generaba un problema de costos. Entonces la parte matriz la volvieron a mover, pero todo el plan de distribución, todo el plan de desarrollo comercial se queda siempre operando. sigue activo, sí, es una empresa que sigue teniendo un importante impacto en el campo de la demanda comercial en nuestro país. A ver, solo para cerrar, el tema de la generación de empleo. Me decía que 10.000 empleos se generaron de acuerdo a las cifras que usted tiene el año pasado. Sí, estamos cerrando, claro, esto es como el crecimiento económico. Tú tienes formales, estoy hablando de nuevos empleos formales. ¿Empleos privados o...? No, la mayor parte son empleos privados. ¿Privados? La mayor parte sí. Y luego el empleo de temporada, que también, ese no está contado ahí con el empleo de temporada. Y luego el empleo independiente, que se llama, que es lo que se ha generado a través de la activación de las micro, pequeñas y medianas empresas. El diálogo político, obviamente, o con los sectores importantes dentro de la estructura económica del país es necesario. Si lo medimos en términos de cómo está, seguimos siendo todavía deficientes en esa materia. ¿En cuál materia? ¿Cuál es en el aspecto de diálogo con los sectores privados, ¿no? A ver, ¿cuál es el estatus que tiene esto? Cuando regresemos, ¿le parece? Seguimos un poco adentrándonos en esta materia, porque es importante. Ahora hemos conocido desde su perspectiva el estado actual de la inversión el año pasado y cuáles han sido y son las proyecciones que se tienen para este año. Vamos a la pausa. ¿Usted qué opina al respecto? @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter. Escríbame para poder conocer el pulso, la opinión que usted tiene con relación a lo que hasta este momento hemos conversado. Está bien, ¿verdad? De alguna manera está bien, porque al final son las arcas del pueblo las que salen ahí, ¿verdad?, perjudicadas. Toda persona que ejerce un cargo en nuestro gobierno o que tiene un cargo de liderazgo debe de examinarse a sí misma primero antes de tomar un cargo. Y si no es posible, si él se examina y se cree que es incapaz de ejercer ese cargo, no debe de ejercerlo. Está bueno, pero que los investiguen a todos, no solamente a uno, porque la han agarrado solo con uno, tienen que investigarlos a todos. Con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerden que todo El Salvador está disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Bueno, continuamos. Ahí está precisamente, a ver, la invitación para que usted disfrute de pollo campestre. A ver, continuamos entonces conversando con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, sobre aspectos que tienen que ver precisamente con el estado económico de la nación. Y ahora veamos un poco el tema del entendimiento, el estatus que tiene el diálogo político, el diálogo empresarial, porque es una base obviamente importante si queremos hablar de metas de crecimiento. Y el tema, hablando de muy en particular del tema de pensiones, este está ocupando de alguna manera ese lugar en la que el gobierno, por un lado, está planteando una reforma en la que se logre identificar un sistema o crear un sistema mixto, y por otro lado, la crítica de sectores que opinan que el Estado no debe, en este caso, manejar fondos. A ver, cuéntenos un poco sobre este tema, vicepresidente. Mira, te voy a plantear lo que no va a pasar y lo que se va a presentar esta semana. Lo que no va a pasar es lo que se ha dicho, y lo quiero decir de manera franca aquí ante el país. Hay una especie de, aquí se le conoce como una controversia. No, sí, polémica. Un estira y encoge. Un estira y encoge. Que también ha sido multiplicado por las distintas entrevistas y que no es normal, y creo que es una democracia. Tampoco hay que sorprenderse, pero lo que no va a pasar, las AFP van a seguir en el negocio, van a seguir administrando los recursos que llegan por los ingresos al sistema de pensiones, y básicamente no hay ninguna ni intención ni ninguna amenaza, ninguna estrategia de tratar de alejar o tratar de sacar a las administradoras de los fondos
de ese esfuerzo y de ese trabajo que han venido desarrollando por años. Yo creo que eso es importante. Segundo, esta iniciativa que se va a presentar para la discusión, para el diálogo y el debate, y que al final la Asamblea Legislativa tendrá que tomar una decisión, no tampoco tiene que ver con quitarle los fondos al ahorrante que somos. En el universo hay más de 1,5 millones, pero ya en términos concretos, los que cotizan no son 1,5 millones, los que cotizan de manera permanente es un porcentaje de ese universo total, y ese ahorro que está llegando sigue y va a seguir siendo del trabajador, de la trabajadora, ¿verdad? Tercero, esta iniciativa que se está presentando no tiene que ver de ninguna manera con reformas paramétricas, no tiene que ver con incrementar edades todavía. Todavía digo yo, esta reforma no lleva lo que se llama o se conocen como reformas paramétricas, que son reformas más estructurales a sistemas de pensiones que se están discutiendo en todas partes del mundo, por ejemplo, en otras partes como en Europa, en Canadá, en Sudamérica. Incremento de edades, esto no lleva incremento de edades. ¿Es un temor infundado o es que verdaderamente existe una...? Yo te estoy planteando, Ernesto, y el país, lo que no lleva esta reforma. Es una reforma bien básica. Por eso el temor está siendo infundado a su criterio. Sí, bueno, ¿no? Pero no lo lleva, o sea, no lleva ni incremento de edades. Esta reforma no lleva incremento de cotización, ¿verdad? Esta reforma tampoco lleva programas adicionales como debiera ser o pudo haber sido, o creo que debe discutirse en el futuro, la pensión solidaria, que ya comenzamos a darla. Hasta ahora hay un aporte solidario para todos aquellos adultos mayores que pasan de 70 años y que se les está dando una mensualidad, un aporte mensual por parte del Estado, y que nunca fueron parte de ningún sistema, o nunca tuvieron derecho a ninguna compensación económica, porque nunca estuvieron incluidos en ningún tipo de sistemas previsionales. Y entonces estas personas hasta ahora llegan casi a 30.000, que es un fondo que sacamos como parte de los programas de inclusión social. Este debería ser en el futuro, tener, por ejemplo, impactados a 100.000 adultos mayores que son abuelitos, que debiera siempre de haber una pensión solidaria, un fondo solidario que a ellos los impacte positivamente, pero no va eso todavía, aquí tampoco eso no va. Y por lo tanto, creo que no debe de tratar de ponérsele otro tipo de componentes a esta iniciativa, que por lo que ha dicho nuestro presidente va a llevarse esta semana. Se ha estado platicando con las operadoras de pensión. Estos servidores hemos estado reunidos con ellos hace pocos días. A todos se les va a trasladar la versión oficial, la posición oficial. ¿Quiere decir que no es el robo del siglo, como se lo está diciendo algunos sectores? Mira, yo incluso creo que esa palabra es chocante y además está fuera de tono, no abona ningún tipo de diálogo de país, no, porque es una palabra que ni la quiero repetir, porque además de ser un abuso, es una acusación directa que cualquiera que mantenga esa campaña tendría que demostrar que se quieren robar eso. No, sí, ¿a qué se refiere con eso? Pues ¿cómo vas a calificar así? No, ¿cómo vas a llevarte un fondo que por años está aprobado de quién es? Los fondos que ahorramos al final son para beneficios de los que ahorramos, ¿no? El tema fundamental, y aquí cierro con este tema, es que cuando se privatizó el sistema de pensiones, se cometió un error de origen de fondo. Se estableció de ahí como una nueva historia de cómo iba a ser el sistema de ahorros, ¿verdad? El sistema de ahorro de pensiones, cómo se iba a administrar ese sistema, incluyendo la entrada en actividad de las operadoras, de las administradoras de fondos, que en este caso son 2 ahora. Pero no se pusieron medidas para garantizar quién pagaba todo el factor acumulado que no entraba en las obligaciones de estas nuevas administradoras. Las nuevas administradoras siguieron captando
todos los fondos del universo de 1,5 millones de afiliados, pero el Estado, y aquí ya no es el gobierno, es el Estado, asume la responsabilidad sin percibir ningún tipo de ganancia. No, de ningún tipo de recurso, se quedó pagando todas las pensiones básicas o las pensiones mínimas, que ahora han llegado a tener un costo promedio de un poco más de $600 millones al año. Entonces, o sea, si tú estás captando todos esos recursos y si el Estado está pagando todas esas pensiones mínimas sin tener ningún recurso de dónde tener una contrapartida para soportarlas, tú tienes que buscarle un problema a la sostenibilidad, que se agravó con la entrada en vigencia de un decreto conocido como el Decreto 100, y que lo hizo todavía mucho más costoso. Entonces, este no es un problema de este gobierno, ni tan siquiera del gobierno anterior, es un problema acumulado que se tiene que discutir, debatir de la manera más seria, de la manera más sensata, tratando de alcanzar un acuerdo básico, importante, entre los actores políticos, y en este caso la Asamblea tendrá una importante responsabilidad cuando en el transcurso de la semana le llegue esta propuesta por parte de nuestro gobierno, y ahí habrá un mecanismo para poder abrir el diálogo, el intercambio con los trabajadores, con las operadoras, con las administradoras de pensiones, con los empresarios, porque cuando tú hablas del sistema de ahorro, cuando tú hablas del sistema de pensiones, ahí estás hablando del aporte que hace el trabajador y la trabajadora, y del aporte de la contrapartida que hacen los empresarios. O sea que necesitamos garantizarnos como país que en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, mientras tú discutes con un acuerdo nacional de cómo vas a entrarle estructuralmente a la sostenibilidad del sistema de pensiones para los próximos 10, 15, 20 años, que tiene que ser un acuerdo nacional, porque tal y como está planteado el asunto, la situación que tenés es complicada. Es complicadísima. Entonces eso hay que discutirlo. O sea, esta mañana el diario de hoy publica una encuesta donde dice que la mayoría de los salvadoreños prefiere que su pensión la manejen las administradoras de pensiones, ¿sí? Y no el gobierno. Según los datos que refleja, y lo voy a presentar en esta pantalla, solo el 21% de los participantes en la encuesta predictiva así dice, para el diario de hoy, dice que prefiere que sus ahorros de pensiones estén en manos del gobierno y no de los privados. Más del 90% dice saber que el gobierno presentará una reforma al sistema de pensiones. El sondeo aborda además sobre la economía, la seguridad y temas coyunturales que seguramente nos abordemos. Había que ver primero cómo se presentan ese tipo de la base de las preguntas. En todo caso, yo respeto todo el tipo de estudios o de sondeos que se hacen. No nos vamos a poner ni tan siquiera a discutir si son o no certeros. Lo único que te quiero decir es que es importante que nos acostumbremos los salvadoreños, es que en temas tan relevantes no pueden ser conclusiones a la ligera. Este gobierno, bajo el liderazgo del presidente, ha ido trabajando cuidadosamente una propuesta que tiene que ver también previamente, ¿verdad?, con lo que se le llama un estudio, un diagnóstico de cómo ha venido comportándose el sistema, lo que se llama una actualización de toda la dinámica, y entonces cuando llegue a la Asamblea la propuesta, que tiene que ser discutida entre todos los sectores, y ojalá tengamos el mayor consenso y el mayor acuerdo en esta dirección para lograr un marco de sostenibilidad en el corto y mediano plazo. Esto no tiene que ver con beneficiar a un sector, con beneficiar a un partido, con beneficiar a un grupo económico. Esto tiene que ver con un tema de sostenibilidad, es un problema de carácter estructural. Entonces, en la medida que se vaya conociendo
los 2 o 3 problemas de fondo, creo que el salvadoreño y la salvadoreña va a tener una información mucho más completa, mucho más clara. Esta semana dice que de cómo se presentan las opciones para buscar un acuerdo. Esta es la pregunta porque usted bueno, depende de la pregunta. Pues sí, pero la pregunta ahora... ¿Está de acuerdo, dice la pregunta, está de acuerdo con que el dinero de su pensión sea administrado por el gobierno o prefiere que continúe siendo manejado por las AFP? Esa es la pregunta que hace. Sí, pero ¿quién ha dicho que no lo van a seguir controlando, administrando las AFP? Es que pues, te digo, primero la pregunta había que ver de dónde nace. ¿Quién ha dicho que vas a mandar de regreso a las AFP para su casa? No, porque esa es una pregunta sugerente. Sí, claro. O sea que la idea entonces quiere decir yo que digo, ¿usted quiere que estén en las AFP o no? Vicepresidente. Si a mí me pregunta, yo te digo, claro, que a mí, este es un vicepresidente. Esta semana se presenta la propuesta del gobierno, ya está casi lista, me decía. Se somete a la asamblea para que pueda tener llamémosle el debate oportuno. La asamblea, como es lógico. No solo de los partidos, me imagino que van a llamar a los otros actores. La asamblea, como es lógico, en temas relevantes siempre abre un método de consulta, de intercambio. Pregunto, ¿es un sistema mixto que está planteando desde un principio el gobierno, o por lo menos eso es lo que se manejaba extraoficialmente? Sí, mira, lo que tiene que ver ahí, cuando se conozca la propuesta, que tiene que ver con un mecanismo complementario que permita que todo aquello que sea menos de 2 salarios mínimos, porque el tema fundamental es cómo garantizar la pensión mínima en el tiempo. Porque hay mucha gente que no llega a la pensión mínima. Imagínate tú, una persona que gana menos de 2 salarios mínimos, no le alcanza para una pensión mínima. Pero cuando tú cumples ya tu tiempo de trabajo y la edad en el caso de los hombres de 60 años y en el caso de las mujeres de 55 años, en el sistema de ahorro, ¿cómo te garantizas una pensión mínima? Sí, ¿quién te la paga? ¿La AFP? No. Obviamente sí, ahí está. ¿Quién te la paga? Es el Estado. Algunos digo, hasta ahora ¿quién te la paga? El Estado. Sí. Algunos funcionarios han sostenido de que también hay que revisarse el tipo de comisión que cobran las administradoras. Sí, las administradoras en general te cobran el paquete de propuestas del 13% promedio. ¿Sí? Te cobran un 2.2, es como el 17%. El 17% de ese 13%. Para entendernos. Sí. En el acumulado entre lo público y lo privado es el 13%. De eso hay un poquito más del 2% que toman las aseguradoras, las administradoras del sistema, conocidas como AFP, para poder hacer el trabajo. Eso representa en términos totales un promedio del 17% de ese total del 13%. Entonces, es como yo dijera, de 100, las administradoras toman un promedio del 17% para hacer su trabajo. Entonces, lo que se está discutiendo es también un debate, profundizar hasta cuánto puede ser lo razonable, de tal manera que siempre quede un poco más para beneficio del trabajador en términos reales, en términos concretos, en ese ahorro proyectado. Y el otro tema que se está mejorando... Pero no va en esta propuesta, perdón que lo interrumpa, no? pero voy a correr un poco sacar muchas preguntas. ¿Va dentro de la propuesta del gobierno examinar el tema de la comisión que administra las... Sí, va, como propuesta. ¿Y ya va un cálculo en particular? ¿Se puede conocer? Bueno, hay que esperar que llegue, pues si no vamos a empezar a develar toda la propuesta. Hay que esperar que esta semana llegue. No me quiere dar la primicia. No, yo te dije que va el tema de la discusión y es una discusión, mira, y es una propuesta normal. No tiene nada que ver, otra vez. ¿Son importantes las administradoras del sistema, conocidas como AFP? Sí. ¿Estamos peleados nosotros con ellos? No. ¿Queremos que sigan haciendo su trabajo profesional? Sí. ¿Van a seguir trabajando junto con el gobierno? Sí. ¿Van a seguir? O sea, siempre yo repito esto porque se han creado cualquier cantidad de cosas y yo creo que no es bueno, porque tenemos que aprender como país a discutir los grandes temas de manera fría, de manera tranquila
y no podemos adelantar conclusiones mientras no tengamos los textos sobre los cuales se va a trabajar. A ver, vicepresidente, en ese mismo afán que usted nos da como adelanto, ¿esta propuesta va encaminada a que sea el Estado quien lo administre o es, en este caso, actores privados? Porque se ha creado un esquema de fideicomiso. Donde incluso... Sería un segundo fideicomiso. No te digo para el manejo. No. Lo que es como crear una instancia nacional de pensiones dentro del sistema que te permita, siempre con la experiencia, con el papel de las administradoras de pensiones, hacer un mecanismo que pueda darle soporte a esta demanda de nivel de pensiones mínimas que no tienen ninguna contrapartida económica. A ver, algunos empresarios creen que el gobierno lo que busca es querer cubrir hoyos fiscales sin antes medir su cincho de gastos que tiene, ¿no? O buscar otras alternativas. Pues sí, pero es que cuando se dice hoyo fiscal, ¿a qué nos referimos? Fíjate que el déficit fiscal que agarramos en el gobierno viene de 6. Hoy terminó en un poquito más en 3.4. Lo hemos bajado, pero más de 2 puntos es la deuda previsional. O sea que si nosotros le quitáramos la deuda previsional, ese nivel de déficit de nuestra economía sería de 1.4 por ahí. Bajaría considerablemente. No, pues sí, y sería bastante manejable. Pero la deuda previsional se ha venido acumulando desde la reforma misma. ¿Son 400.3 millones anuales? No más. ¿O más? No más, estamos llegando ya a 600 millones por año. Entonces, o sea, el margen, cualquier gobierno, si ahorita entrara cualquier gobierno que entrara, no es un problema personal. Ayer lo conversaba precisamente con el ex candidato a la vicepresidencia por Arena, en este mismo programa. No, por eso, entonces, y es un problema que hubiese tenido cualquiera, si en este caso él hubiera ganado. Hay que buscarle una solución, porque tiene que ver con miles de trabajadores que están recibiendo su pensión mínima, y que van a recibir su pensión mínima, y que también la pensión mínima en el tiempo va a ir cambiando, porque ahora es de 207, pero ¿de cuánto va a ser la pensión mínima en los próximos 5, 8, 10 años? Seguramente va a crecer, porque a la medida que también vas haciendo crecer los salarios mínimos, tú tienes que asegurarte también que en el futuro vayan mejorando los ahorros también para esa pensión mínima. ¿Por qué el gobierno no buscó como vía mejorar la rentabilidad del fondo de pensión? Eso se está haciendo ahora y no se está discutiendo esta semana. Con este esquema que va a presentar. Sí, es que ya está. Complementariamente ahora se está discutiendo, bueno, no lo digo porque eso le toca a la Asamblea, pero ya en esta semana la otra, vas a tener una decisión, sobre todo por el mandato de la Sala de lo Constitucional, de que hay un tiempo límite. La Asamblea se pondrá de acuerdo en cuál es la tasa mínima y máxima para poder pagar por el uso de esos fondos, y rentabilizar por el uso de esos fondos. Hoy está más o menos 3.4, creo que es la propuesta promedio que está, y venimos de 1.8, 1.9. Sumo otro elemento que también el sector privado, ¿no? Eso al final también va a contribuir a mejorar un poco el tema de, digamos, de garantizar esa sostenibilidad en el pago de las pensiones. A ver, esta figura que usted me está adelantando que van a presentar esta semana, tiene que ver casi como un modelo de reparto, ¿no? Este es un modelo de reparto. No, en muchos países lo tenés combinado, ¿no? Digo porque está el modelo, generalmente los sistemas de pensiones son complejos. Exactamente. Pero déjame explicarte, en Europa, uno de los grandes problemas en Europa, bueno, si hay países que lo tienen totalmente público. En Europa en uno lo tienen público, otros combinados. En Sudamérica, por ejemplo, en Colombia es combinado, en Costa Rica tienen otro sistema. Eso tiene que ver con la realidad de tu sistema. ¿Mienten algunos empresarios o dirigentes empresariales al decir de que este sistema de reparto que va a presentar el gobierno ha fracasado como en otros países entonces? Es que eso, hablar de fracaso, entonces fracasó la reforma, pues, de lo público a lo privado. Pues si lo que tenemos es un hoyo fiscal ahí de todos los años de un poco más de 600 millones. O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Solo vamos a hacer así como cuando uno barre y le vas echando
debajo de la cama, y no, para que no se vea. Y ya después cuando está ya se sale también de la parte inferior de la cama. Es decir, maquillamos el problema. No, además este tema es bien delicado, porque este tema tiene que ver con un problema de sostenibilidad y de pago seguro en el futuro cercano de personas que han trabajado toda su vida, que más allá que llegaron a ahorrar o no para su pensión mínima, el Estado tiene que garantizarles, el sistema tiene que garantizarles esa pensión mínima. Entonces, y no estamos hablando también de reformas parametrales, que todavía esa discusión nacional falta hacerla. Y hay que hacerla. En algún momento, pero esa no la puede hacer un partido. Esa no la puede hacer solo un gobierno central. La reforma parametral tiene que ser un acuerdo nacional. Incluyendo el tema de la desdolarización, como también se habla hoy en día. No. Digo porque se mencionó también. No, pero vamos a ver. Si no se logra llevar a cabo esta reforma, es importante buscar también... Eso también fue mal interpretado, hay que tener cuidado. En el gobierno no estamos hablando de dolarizar. En el gobierno hemos sido claros. Vea. Nuestro desempeño económico, nuestra dinámica económica está soportada sobre una política monetaria que, más allá de la discusión que tengamos sobre ese tema en el año 2000, el país fue dolarizado. Y eso es lo que está en marcha ahora, y con esas reglas estamos jugando, con esas reglas vamos a seguir jugando. Nadie está hablando aquí tampoco de que eso se va a caer de la noche a la mañana. Lo que sí se ha dicho por ciertos analistas, que hay que tener cuidado en garantizar que esta economía dolarizada debe tener ciertos soportes, ciertos respaldos, y debe tener ciertos equilibrios fiscales. Porque es concreto. Como tú ya no puedes emitir moneda, tú tienes que tener siempre dólares. Me estoy dando a entender, ¿verdad? O sea que tienes que tener dólares. Entonces, no es como en otros lugares donde tú tienes, cuando tienes problemas de circulación de moneda, entonces empiezas a funcionar tu maquinita. Nosotros no tenemos ni una maquinita, solo la maquinita para hacer café, ¿no? Es decir, no tenemos maquinita de tirar billetes. Por lo tanto, tenemos que cuidar cada medida que tomamos para no romper equilibrios y mantener flujos y dinámicas positivas en cuanto a la circulación monetaria, que ahora es sobre la base del dólar, y nosotros no estamos hablando ni de dolarizar, ni de que tenemos ya un problema de que no hay dólares, o que hay un problema de disponibilidad, no. Simple y sencillamente que en algunos análisis sale o se sugiere que hay que tomar medidas de alcance estratégico para evitar que te vayas a encontrar en un momento determinado con una falta de este recurso. Ahora, con esta propuesta que presentan ustedes esta semana, ¿no se pone en peligro también el FOD, en este caso, el fideicomiso que se creó en la administración Saca para financiar el pago de las pensiones? Bueno, es que cuando se hizo esa reforma, se cometieron unos yerros increíbles, o sea, porque se aprobaron cosas que no tenían ningún respaldo. A ver, no se buscó, obviamente, si se buscaba otras alternativas era recurrir a deuda, y entonces lo más fácil era agarrar esos fondos. No, pero no fueron sino por los tipos de beneficios que se dieron, que ese es un tema que tendría que discutir la Asamblea en esta propuesta. Ok, interesante. Bueno, vamos a continuar hablando de otros temas de país. Gracias a usted por estar con nosotros. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son nuestras dos cuentas en Twitter para que nos escriba. Y recuerde también nuestro reprise hoy muy tempranito, 8 de la noche, por nuestro canal hermano, Canal 19. No se lo pierda. Mire, para mí no es que preocupe el problema que políticamente unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Lo que hacen es que tratan de confundir a las personas. Entonces, para mí lo importante es que cada persona se asesore bien. Yo pienso de que sí es cierto lo que dicen, pues, que las AFP, las privadas, lo utilizaron y no le sacaron ninguna ganancia a todos los cotizantes, que mejor lo tenga el Estado, pues, si es que es así, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que se dice de que se pueden perder, es preocupante, pues, porque son todos los ahorros de toda la vida de uno, ¿verdad? Así es que si pudiesen hacer algo las autoridades,
bienvenido sea. Bueno, un análisis pertinente sobre temas de país con el vicepresidente de la República, pero antes quiero informarles que con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito disfruta de las mejores ventajas como dinero en efectivo por tus Fede Puntos. Bueno, hablando de otros temas, vicepresidente, recientemente el fiscal general Douglas Meléndez denunció presiones por casos de probidad, incluso habló de chantajes que vienen de personas y grupúsculos, dijo él así a manera muy titular, cuyos nombres obviamente no fueron revelados, pero sí dejó entrever que a raíz de todo este tema de probidad está recibiendo chantajes. ¿Cómo cala esto en el estado de ánimo del país y particularmente en la opinión que usted tenga? Yo creo que es importante reafirmar nuestra visión como gobierno bajo liderazgo de nuestro presidente y nuestra posición como gobierno sobre estos temas. Lo primero que queremos expresar que nuestro gobierno, desde que entramos a ejercer los cargos por mandato constitucional, ha respetado, respeta y va a seguir respetando a los poderes públicos de acuerdo a su mandato constitucional. Como principio, no me voy a meter en analizar ni mucho menos dar una respuesta a lo que el fiscal ha expresado, pero sí queremos reafirmar nuestro respaldo a las instituciones que tienen un mandato constitucional de actuar bajo el marco de la ley. En ese sentido, siempre hemos tenido una política de diálogo permanente con la Fiscalía, la tenemos ahora, la vamos a seguir teniendo y nadie puede trabajar ni con un esquema de chantaje, de presión. Simple y sencillamente las instituciones tienen que hacer su trabajo, hay que dejarlas hacer su trabajo y las instituciones tenemos que garantizar que nuestras actuaciones están apegadas a la ley, deben ser procedimientos muy profesionales, tiene que tratarse de alejar de marcos coyunturales y tiene que evitarse que en las actuaciones nuestros procedimientos respondan a grupos específicos, como solía ser en historias recientes o en historias pasadas, en tiempos pasados. Y yo creo que el país, para beneficio de la democracia, ha ido construyendo crecientemente un modelo democrático que le ha venido dando cada vez una mayor fuerza, un mayor peso a cada uno de los poderes públicos. Y eso es bueno para la democracia y eso es bueno para la cultura democrática de nuestro país. Ahora, la Sala de lo Constitucional, la Corte como tal, está llevando a luz pública una serie de investigaciones de la Oficina de Probidad, incluso sentenciando elevar a juicio. Se habla de presidentes, incluyendo también de vicepresidentes. Incluso su nombre ha dejado también es normal. Una estela de... Lo que pasa es que es normal. Yo digo que estamos en lo que llama el movimiento del péndulo. Hace 15 años, hace 20 años y hace más de 20 años, pues, hombre, ni sombra, ni una pequeña luz. Pero hace 15, 10 años... estos temas eran inexistentes y ya había ley. Ahora hemos entrado a una nueva etapa democrática donde temas como transparencia, temas como acceso a la información, temas como el hecho de auditar permanentemente a todo el acordeón, al universo de aquellos operadores públicos, empieza a ser muy normal. Entonces, logremos que esto sea una normalidad en el país, que sea algo que se sale del marco sensacionalista y pasa a ser un proceso donde cada funcionario y cada instancia institucional hace su trabajo de manera responsable, de manera profesional
y se le deja hacer su trabajo. Por ejemplo, hoy se ha dado la noticia que esta semana de que hay un ciudadano que llegó a pedir que a la Corte Plena, de manera reiterada, que se abrieran los expedientes de patrimonio de todos los expresidentes. Y entonces la Corte le dio aval. Y dejó abierta para que se conocieran los patrimonios de esos periodos, en el tiempo del expresidente Cristiani y del presidente Calderón Sol. Y también este servidor, que también ahí pidieron que se abriera el expediente en mi época como diputado, del 94 al 2000, que esa fue la petición, y del presidente actual en aquel momento en su cargo de expresidente por 5 años. ¿Usted en lo particular no teme una investigación de esta naturaleza? Es que ninguno de nosotros debe temer ninguna investigación. Nuevamente es importante, yo creo que hay que cambiar el chip, hay que cambiar el enfoque sobre esto. Ninguna acción debe ser, digamos, no hay que verla como una acción punitiva, ni como una acción condenatoria, ni como una acción que preestablece marcos de culpabilidad. Incluso en el manejo mediático se debe tener el profesionalismo adecuado para abordar este tipo de casos. O sea, yo creo que todos los funcionarios que estamos dentro del gobierno y dentro de las funciones del Estado estamos bajo escrutinio público, ¿no? Claro, el escrutinio público no es una acción sin límites. También de parte de los otros actores que ejercen ese escrutinio público debe haber un marco de responsabilidad. Por lo tanto, hay que ya quedarnos con esto, porque esto ya de hoy en adelante va a ser normal, va a ser permanente, no tiene por qué uno sobresaltarse y empezar a tratar de responder de una manera emotiva. Yo creo que cada quien debe tener, y ya no estamos hablando hoy de estos funcionarios que tienen una historia y que han tomado decisiones importantes de cara al país, pero después van a venir otra cantidad importante de funcionarios en la Asamblea, y este papel emergente de casos tras casos que se lanzan públicamente, ¿no le llaman la atención a usted? Digo, a usted como político, en el sentido de que lo que nos debe de satisfacer, de alegrar, y ojalá lo convirtamos en una fortaleza y no en una en una debilidad, que esto debe ser parte de la cultura democrática. Y yo siempre he dicho, mira, si el tema de los patrimonios debería ser todos los años, colgarlos de una página. No deberíamos de andar haciendo tanto y gastando tanta cosa. Todos los años, todo funcionario debería tener como responsabilidad colgar su patrimonio de una ventana, establecida. Puede ser que Providad la abra y diga, todo funcionario que necesita colgar, aquí está. Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con... Ahí está mi patrimonio, ahí está, desde que fui alcalde 14 años, ahí está todos los... Bueno, cada vez que competí, ahí tengo las respuestas de probidad. O sea, yo creo que de eso debe ser normal, no puede ser que entonces sean como casos sorpresivos, ¿verdad? Algunos miembros de su gobierno y dirigentes políticos de su partido, vicepresidente, sostienen que todo esto tiene que ver con una especie de venganza política. ¿Comparte usted ese término? Bueno, yo no he escuchado definiciones ni programáticas ni oficiales del gobierno en ese sentido. Del partido había que revisar. El partido tiene su propia dinámica, tanto los demás partidos como nuestro partido, pero yo creo que sí, lo que hay que tener cuidado es que en el abordaje de los casos, independientemente de quién lleve el liderazgo en el sector público o desde la sociedad civil, lo que no puede prevalecer es un principio de venganzas políticas, de tratar de sacar una, como se le conoce popularmente, una raja política más allá de un procedimiento profesional. Porque eso es lo que va a abonar a una verdadera cultura democrática. Hoy ya no es sorpresa, ya no es ninguna novedad que la gente vaya a pedir información pública. El 99% de toda la información que se genera en el sector público
está a disposición de los ciudadanos. ¿Cuándo íbamos a pensar que eso podía suceder hace 15 años? Imposible. Hoy ya lo tenemos, eso es bueno. Y hay que seguir fortaleciendo los instrumentos que posibilitan a distintos niveles del Estado que el ciudadano cada vez tenga más espacio y tenga mayor posibilidad y facilidad para conocer de cómo funciona la estructura pública en función de sus demandas o en función de su situación. Entonces yo creo que es importante y es un avance que el país está dando. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos un poco del tema de seguridad también, que quieras o no es punto medular a la hora de examinar cómo promocionar, cómo vender al país. Hoy, por cierto, estará inaugurando entonces un proyecto, entiendo, millonario, con la constructora Salazar Romero, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que hace poco estuvimos, como te dije, con el Grupo Dueñas. El Grupo Salazar Romero tiene una proyección en este año de más de 100 millones de inversión. Y hay otros sectores también que estamos. A ver, ¿cómo cala el nivel de violencia y de la inseguridad que tenemos en el país frente a toda esa visión estratégica? Bueno, voy a hacer una pausa y hablamos de este tema, vicepresidente, si me lo permite, porque el tiempo corre y desde luego nos estamos quedando cortos en ello. Vamos a la pausa, gracias. Recuerde el reprise hoy, 8 de la noche por Canal 19, canal hermano en Megavisión, no se lo pierda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, hablando un poco de las restricciones mismas que dictan las sentencias de probidad, el cancelamiento de cuentas y sobre todo también la justificación de todos los bienes que en algún momento no se pueden justificar, ¿no? Sí, claro, pues si la ley manda eso. Y el expresidente Saca, por ejemplo, según versa en la información, no pudo justificar y por eso está todavía la... Mira, la gente siempre se pregunta... El expresidente Funes, por ejemplo... ¿Por qué hasta ahora, digamos? ¿Por qué hasta ahora y no antes, vea? Y yo siempre digo, hay un antes y un después. Y siempre llega un momento en que se abren las cosas. Digo, se abren las cosas en materia de procesos democráticos o saltos democráticos. Por supuesto, sí. Entonces, parte del procedimiento que se establece es que hay un mecanismo para congelar cuentas. Ese es posiblemente el más fuerte, ¿no? Porque te inmoviliza cualquier movimiento de tu patrimonio. Y sobre todo... Si se sospecha que eso no corresponde con la totalidad de tus ingresos, pues entonces ahí viene la restricción. Pero bueno, nuevamente creo que lo más importante siempre en cualquier proceso que aparezca es que sean procesos muy, pero muy profesionales y apegados a la ley. Usted me decía, o sea, no sé si era un resumen sobre este tema de que esto demuestra que el país está avanzando, ¿no? Bueno, yo no sé qué países en Centroamérica, en América del Sur, quizás muy pocos, y mira que yo también le doy seguimiento a la política de América Latina. Le hago esta pregunta porque ayer Honduras instauró ya su primera comisión contra la corrupción, creada con organismos internacionales como la OEA, ¿no? Bueno, ellos me imagino que han identificado una fragilidad en su sistema y entonces... Aquí, a su criterio, ¿no existe fragilidad en el sistema? Todos los sistemas en el mundo tienen fragilidad. Nosotros estamos haciendo crecer nuestras instituciones y hay que seguirlo haciendo. Nadie te va a venir a resolver el problema. Eso es mentira. Esta es una apreciación ya personal. Es como un análisis desde el... eso de que... Vamos a ver, voy a aceptar una tesis que... Ahora, ¿respetamos lo que hay en Guatemala? Sí, es una decisión de Guatemala. ¿Respetamos lo que hay en Honduras? Sí, es una decisión de los hondureños. Ahora, ¿eso les va a resolver el problema? No necesariamente. Es decir, nadie te va a venir a resolver un problema que vos no tengas voluntad y capacidad de resolver, construir capacidades, construir voluntades, tomar decisiones y generar procesos. Es como Haití, ¿verdad? Se creía que llegando casi todas Naciones Unidas iba a resolver el problema de la reconstrucción de Haití y no ha sucedido. O sea, los pueblos y los liderazgos tienen que hacerse cargo de sus propios retos para construir los nuevos destinos que queremos. El tema de seguridad viene siendo una preocupación fuerte por los salvadoreños. El gobierno obviamente hace su parte. ¿Cuál es llamémosle la luz que puede encontrarse más cercana en este camino gris? Bueno, te quiero hacer una definición primero como gobierno sobre el tema de la seguridad. Más allá del momento difícil que estamos pasando como país,
debido al nivel de enfrentamiento, persecución y golpe que estamos asestando y vamos a seguir dando al crimen organizado y a las redes de extorsión, que nos va a tomar, nos está tomando y nos va a seguir tomando un poco de tiempo, que lamentablemente siempre es un sacrificio para el pueblo salvadoreño. Pero la estrategia que tenemos en marcha va a continuar, la vamos a profundizar, vamos a seguir trabajando por golpear las redes de la extorsión como lo estamos haciendo y por debilitar la estructura del crimen organizado como lo estamos haciendo. Esto llevó años de acumulación. Ahora tenemos una estrategia integrada, de prevención que toma mucho más tiempo que la represión, de rehabilitación que toma mucho más tiempo que la represión, pero la necesaria represión que tenemos que hacer de manera bien dirigida por la forma en que se acumuló este problema en los últimos 15, 20 años. En ese sentido, queremos decir que en este quinquenio y en estos años, incluyendo este en el cual estamos ya transitando, vamos a hacer la mayor inversión de recursos en nuestra Policía Nacional Civil como nunca antes se haya visto, incluyendo al segmento del grupo de nuestro Ejército Nacional que está y va a seguir involucrado en tareas de seguridad pública. Próximamente el presidente va a anunciar el bono trimestral para la Policía Nacional Civil. En el transcurso del año se van a anunciar otros importantes beneficios para la Policía Nacional Civil, que tiene que ver también con facilidades para accesar a vivienda, que tiene que ver con facilidades para ingresar a espacios públicos de recreación, que tiene que ver con mejoramiento de las infraestructuras y específicamente con el mejoramiento de todo el aparataje logístico que es importante para la mejor y la buena actuación de nuestra Policía Nacional Civil, que es la que está al frente y en la primera trinchera de combate frontal contra el crimen y la extorsión. Nosotros vamos a seguir en esa ruta. Ahora, hay quienes dicen que hay otras maneras de cómo enfrentar la situación. Nosotros siempre estamos abiertos, está funcionando el Consejo Nacional de Seguridad, hay varios mecanismos abiertos para tratar de recoger cualquier propuesta, cualquier recomendación de otros actores políticos. Porque yo creo que no hay que quedarse solo en el campo de la crítica. Hay que ver entonces cómo vamos a seguir invirtiendo en nuestra Policía Nacional Civil. De hecho, todo el bono que se está recuperando ahora, vamos a ponerlo al servicio de nuestra policía y el segmento de las Fuerzas Armadas que está en tareas de seguridad pública, pero ese recurso todavía no es suficiente. Hay que agregar más recursos y creo que en eso es un buen tema para dialogar, para intercambiar y ponernos de acuerdo, no solo en la Asamblea Legislativa, sino fuera de la Asamblea Legislativa, en el marco del Consejo, para ver cómo logramos contribuir a una estrategia mucho más efectiva para golpear el crimen y disminuir violencia. A ver, vicepresidente, espero tenerlo más seguido para seguir repasando los temas como lo hemos hecho esta mañana, que obviamente acaparan la agenda periodística. Esa lucha constante, ese esfuerzo por mejorar el estado de la economía del país es fundamental, sobre todo si lo queremos ver, porque a esta hora de la mañana seguramente muchos salvadoreños están esperando por un trabajo, estarán esperando una oportunidad de empleo y eso yo creo que merece ser atendido inmediatamente. Te agradezco, Ernesto, el espacio y la posibilidad de conversar con el pueblo salvadoreño en mi calidad de vicepresidente y comisionado presidencial para la inversión pública y privada, y me quedo con eso último que tú dijiste. La verdadera respuesta de fondo a los grandes problemas estructurales que tenemos planteados como país, no solo como gobierno, es generar más oportunidades. Y solo hay dos grandes carriles donde podemos responder de manera positiva como país en el corto y mediano plazo, que es generando empleo y dando más oportunidades para el tema de la educación. 8 de la noche, muy temprano, por nuestro canal hermano, Canal 19, el reprise de esta entrevista. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino.